Genética general. Mutaciones cromosómicas. Parte 1. A continuación habrá imágenes que pueden herir la sensibilidad. Sugerimos precaución, trato con respeto y entender que están en un marco educativo. En otros espacios se vieron alteraciones que involucran algunos pares de bases. Esas mutaciones se las conoce como génicas. Pero existen otro tipo de mutaciones mucho más grandes y que son visibles al microscopio óptico, a diferencia de las anteriores, ya que estas mutaciones afectan a la estructura del cromosoma. Este tipo de mutaciones se dividen en dos grupos. Tenemos mutaciones de tipo numéricas y mutaciones de tipo estructurales. Afectan a los genes de dos formas diferentes. En un caso, a la disposición. Y en otro, al número cuando se hace referencia a la cantidad de copias de los genes involucrados. Si hablamos de números, la deleción es un caso en el que hay pérdida de genes. En contraposición está la duplicación, que indica un aumento de genes. Entonces, las de tipo de número que afectan a la cantidad son deleción y duplicación. Mientras que, si vemos respecto a la disposición, tenemos las de tipo de inversión, que no hay mucho que explicar, y las de translocación, que significa el intercambio de genes entre cromosomas no homólogos. A diferencia de lo que sucede en la meiosis, donde tenemos intercambio de alelos de genes en cromosomas homólogos. En este caso, el gen, independientemente de los alelos que porte, cambia de grupo de ligamiento. Y ese grupo de ligamiento no es homólogo al anterior. Entonces, para disposición, los ejemplos son inversión y translocación. Tenemos otro tipo que son las numéricas, en donde lo que se afecta es el número de cromosomas. Hasta ahora solamente hicimos referencia a los genes o un grupo de genes. Ahora cambiamos el número de cromosomas. Entonces, el cambio puede ser bien por el juego total de cromosomas, es decir, X, y vamos a hablar de haploidía, cuando disminuya el número de juegos cromosómicos, es decir, si hay dos juegos de cromosomas con toda la información básica, la haploidía será la mitad, es decir, un solo juego. Y la poliploidía, en donde aumenta el número de juegos cromosómicos. Por ejemplo, si tenemos dos juegos cromosómicos, una poliploidía podría ser un individuo que tuviese 3 juegos cromosómicos, con toda la información básica a cada juego. Entonces, haploidía y poliploidía. Pero también puede cambiar el número de cromosomas de manera independiente al número básico de cromosomas. Y vamos a hablar de aneuploidías, cuando haya pérdida o ganancia de cromosomas diferente al múltiplo de X. Es decir, cuando el cambio de cromosomas no sea igual a la cantidad de cromosomas con la información básica. Vamos a empezar a desandar el camino de cada uno de estos casos. Y vamos a empezar con la deleción. Habíamos quedado que era un cambio estructural en el que se pierde un segmento cromosómico.
que puede involucrar a uno o más genes. En general, abarca a más de un gen. Un ejemplo gráfico sería este, en donde lo que se pierde es lo que está indicado en rojo, en esta zona. En donde acá tienen una banda oscura, una banda clara chiquita, una banda oscura, una banda clara grande y una banda oscura intermedia, y toda esta región se pierde. Por lo tanto, esta banda oscura que está acá y esta banda oscura que está acá se quedan acá adelante reemplazando a la anterior. Otro ejemplo que suele aparecer en la bibliografía acerca de representaciones de alteraciones cromosómicas, en este caso una de lesión, es el esquema que tenemos en pantalla, en donde hay un error importante, y es que los rearreglos cromosómicos, cualquiera estemos hablando, deben realizarse antes del periodo S y no después del periodo S. En este caso, tenemos un cromosoma con su cromátide y su cromátide hermana. En este momento, todo el ADN está altamente condensado, por lo tanto, es muy difícil que se generen dos rupturas en las dos cromátides hermanas, en las dos hebras de ADN, es decir, en las dos moléculas, exactamente en el mismo lugar, y que ambas cromátides hermanas pierdan exactamente el mismo contenido de ADN. Entonces, este esquema que muestra que hay una pérdida desde G hacia abajo, los genes H e I no figuran, y sí figura el telómero. Esto se debió haber esquematizado antes del periodo S. ¿Cómo es el tipo de herencia en el siguiente pedigrí? En este pedigrí tenemos que en la línea 1 romano tenemos el individuo 1 romano, 1 arábigo, que es un macho. Y tenemos una hembra, que es la 1-2, que es portadora. Entonces tenemos machos enfermos, hembras portadoras, machos sanos y hembras sanas. La pregunta era, ¿qué tipo de herencia está representada en este árbol? Si querés pensarlo, detener el vídeo en este momento, porque a continuación vendrá la respuesta. Y estamos hablando de este pedigrí. Este pedigrí está sacado de un trabajo en el que unos investigadores encontraron que la expresión fenotípica de una sordera familiar estaba dada por una deleción del gen PO43F4. En la introducción del artículo planteé que una familia cubana con 5 miembros estuvieron afectados por una hipoacusia bilateral congénita. Hipoacusia, poca capacidad de escuchar, bilateral que afecta a los dos oídos, congénita que la tiene de nacimiento. Severa por la gravedad, mixta con componente neurosensorial predominante y sin alteraciones morfológicas de oído interno. Plantean que el patrón de transmisión era compatible con la herencia recesiva ligada al cromosoma X. ¿Habían contestado esto? Herencia recesiva ligada al cromosoma X cuando se le preguntó qué tipo de herencia tenía el pedigrí. Los estudios moleculares detectaron una delesión, es decir, una falta de ADN en la región XQ21.1. Esta nomenclatura ya fue explicada en entradas anteriores. Que en esta región está presente el gen POU3F4, responsable de una sordera denominada tipo DFN3. ¿Cómo fue la metodología que siguieron estos investigadores? Tomaron ADN de sangre periférica de 19 individuos
por métodos comunes, una extracción de sangre. Se realizaron amplificaciones por PCR de los marcadores satelitales que se describen a continuación, los DXS que figuran ahí, el 1225, el 995 y el 8076, y de otros marcadores no microsatélites que son los que siguen a continuación, y de STS que son los que están nomenclados ahí, en todos los miembros de la familia. La deleción descubrieron que estaba delimitada por los marcadores DXS26 y DXS232, ambos presentes y flanqueantes al gen POU3F4. Continuaron el estudio y el estado de portador se determinó por el análisis de Söderblot, que es un análisis genético directo, y permitió comprobar la presencia del gen en doble dosis en las hembras sanas y en monodosis en las hembras portadoras. ¿Por qué? Porque el cromosoma X que tenía la deleción no estaba llevando al gen en cuestión. En cambio, el cromosoma X que estaba sano sí tenía el gen en cuestión, por lo tanto las personas eran portadoras de la enfermedad. En un STS, que es el sitio de secuencia rotulada, es un segmento corto de DNA único en el genoma cuya ubicación y la secuencia es conocida. Y en simultáneo se configuró cuál era el haplotipo para los marcadores de microsatélites de XS 1225, 995, 8076. Y llegaron a esto. Sabiendo dónde estaban ubicados los genes marcadores que estaban usando para delimitar al gen POU3F4, pudieron tener toda la marcación. Vamos a otro aspecto. Entraremos ahora en la hibridación genómica comparada, o CGH, o microarray. Y lo vamos a explicar desde también un trabajo científico, que es la evaluación etiológica del retardo mental de origen genético, un algoritmo diagnóstico y nuevas técnicas moleculares del 2009 en la revista Archivos de Argentino de Pediatría, y escribió la doctora Torrado. Lo que planteaban era que consistía en comparar zonas específicas de ADN de dos genomas diferentes, del paciente, que no se sabía, y de un testigo que era conocido. Entonces, en el paciente, que va a ser el verde, están las moléculas de ADN todas fraccionadas, cortadas por enzima de restricción, mientras que el control pasa lo mismo y, cortados en los mismos lugares, ambos marcados con fluorescentes de diferentes colores. Se juntan los ADNs marcados, en este caso con rojo y verde, y se coloca sobre una superficie en el cual, si la cantidad de ADN es igual por casilla para el rojo y para el verde, significa que están completos los dos marcadores, los dos pedacitos de ADN. Ahora, si hay mayor cantidad de rojo y menos de verde, lo que indica es que hay una pérdida de información del ADN que viene del verde. Y también podemos ir al revés, y en el caso de que se haya aumentado la cantidad de ADN en el verde por una multiplicación, por una poliploidía, ¿sí?, lo que tenemos es que se gana luces verdes. Esto lo analiza una computadora, ¿sí? Las muestras hibridadas en el microchip y la detección de la señal fluorescente se detecta con un escáner automático, y esa computadora lo que tira son resultados. Entonces, cuando termina de marcar, ve que para todo el cromosoma la información es igual, pero para determinados lugares los dosajes de ambas cantidades de ADN es diferente. Por lo tanto, lo que hay es un cambio de la estructura del ADN. El dosaje es diferente, ya sea porque faltó o porque sobró. La ventaja de estos sistemas es que permite chequear simultáneamente múltiples loci, cientos o miles en una sola muestra de sangre. La contra es que ese no es económico.
Incluye regiones pericentромéricas, subteloméricas y detecta microdesbalance que no son visibles al microscopio óptico, como de lesiones o duplicaciones de cierto tamaño de genes y traslocaciones desbalanceadas con mucha sensibilidad. Ahora también tenemos otro tipo de detección, ¿sí? Una vez que se hace una hibridación por este camino, ¿sí? La computadora detectó que acá había un valor corrido del normal y lo que se puede hacer a continuación es una hibridación in situ. Entonces, tenemos los cromosomas teñidos con DAPI y con dos sondas, una, la verde, que va a ser la que nos marca el centrómero de un cromosoma determinado, en este caso el 3, que nos va a marcar que la técnica está funcionando de manera correcta. Y en rojo tenemos la sonda de nuestro gen de interés, a ver si está o no está. Debería estar en los dos cromosomas. Entonces, acá vemos que el centrómero se marca y la sonda de interés se marca, pero acá se marca el centrómero, pero no se marca la sonda. Esto no se hace con una imagen, sino que se hace con varios imágenes en simultáneo, porque en una célula pudo haber fallado la sonda, pero no va a fallar en todas. Entonces, el verde es nuestro control positivo, que indica que la técnica funcionó, y el rojo es el que nos indica que el gen de interés está ausente. Acá tenemos otra forma de analizar el CGH, en este caso ya con analizando a padre, madre y paciente. Tenemos un desbalance en el cromosoma 17 que está marcado por este punto fuera de la línea. Entonces, lo que se observa es que padres y madres, acá tienen a la madre y acá tienen los cromosomas del padre, tienen la secuencia en rojo, que es la secuencia centromérica, que está indicando que pegó en todos, que le funcionó el sistema. Ahora, fíjense que para esta región subcentromérica, acá en el padre está presente, acá en la madre está presente, sin embargo, en el hijo no está presente en uno de los cromosomas. Por lo tanto, este desbalance descrito por el CGH se describe también en la hibridación in situ. Vamos a ir a un resumen de lesiones. Vamos a hablar de lesiones cuando se habla de la pérdida de un segmento cromosómico que contiene varios genes, ¿sí? Si tenemos que una ordenación normal es A, B, C, D, centrómero, que vamos a indicarlo con este punto, E, F, G, H, I, J, K, la deficiencia se puede dar porque falta IJK. Es una pérdida distal o terminal, está en el extremo del brazo. Y tenemos una pérdida intersticial cuando lo que se pierde está en el medio. Acá, por ejemplo, está faltando GHI. En ambos casos, en este caso K, después viene el telómero, pero en este caso el telómero se conserva. Si el telómero no se conservase, el cromosoma se degrada. Entonces, todas las pérdidas o de lesiones terminales llegan hasta el borde y algo cumple la función de telómero. Un dato importante a tener en cuenta es que las lesiones no retromutan, es decir, una vez que el cromosoma perdió esa información, no hay posibilidades, dentro de las probabilidades, de que se recupere exactamente lo mismo que se perdió. Esto se debe a que, y vamos a darle un poco de antropocentrismo a los cromosomas, el cromosoma una vez que perdió, o la molécula de ADN una vez que perdió un segmento de ADN, no sabe qué es lo que perdió. Sigue siendo una molécula de ADN. No tiene forma de ver que es más chica que su homólogo. Entonces, si tenemos un fenotipo de un individuo que es heterocigota para A, en este caso, presenta un fenotipo A mayúscula. Pero si existiese una lesión, esto marca que hay una lesión, no que son dos cromosomas separados, ¿sí? Que acá está faltando el alelo de A, pero el cromosoma está completo, la molécula se continúa. El fenotipo de este individuo que tiene A y no tiene nada del otro lado porque hay una lesión es A minúscula. Por lo tanto, estamos viendo
que el recesivo se está comportando como dominante sin serlo. A esto lo vamos a denominar pseudodominancia. Hay ausencia de recombinación para los loces perdidos, es decir, A minúscula nunca va a poder pasar para acá porque no tenemos a nadie de este lado. Es decir, en la meiosis, cuando se separen, un cromosoma va a llevar A minúscula y el otro va a llevar nada. Si afecta a la línea germinal de un homocigoto A mayúscula, pueden aparecer descendientes de distinto tipo. Entonces, si tenemos un homocigota dominante A mayúscula cruzado por un heterocigota estructural y heterocigota genético, porque es A mayúscula nada, las gametas que produce este individuo son solamente A mayúscula, pero este individuo produce dos tipos de gametas, la gameta A mayúscula y la gameta con deleción. ¿Sí? Entonces, cuando se lo cruza con un individuo A minúscula en un cruzamiento prueba, podemos tener que esta A mayúscula cruzada por esta minúscula da este heterocigota representando al homocigota, representando el fenotipo del dominante, y esta gameta con la deleción, cuando se cruce, vamos a tener un fenotipo A minúscula que se observa por pseudodominancia, como se explicó en este paso. Entramos en duplicaciones. Vamos a hablar de duplicaciones como el cambio estructural en el que se gana algún segmento cromosómico. Un ejemplo es este. En el caso anterior de la deleción lo habíamos borrado, ahora lo que hacemos es duplicar este segmento. Y el cromosoma morfológicamente vuelve a cambiar. Antes se achicaba, ahora se agranda. Y esto se puede ver a partir de la secuencia de bandas que tiene el cromosoma y lo vamos a ver más adelante. Otro esquema que aparece es este mismo, que está basado sobre lo que dijimos antes, y el error es el mismo. No se pueden presentar duplicaciones post periodo S. Imaginen ustedes la cantidad de bordes libres, de terminales libres que quedan en la molécula de ADN cuando se cortan todas las cromátides, ¿sí? Vamos a ejemplificarlo con la duplicación distal del brazo largo del cromosoma 3 en línea pura, y en la revista de pediatría de Asunción nos cuentan a propósito de un caso. Una niña de 25 días de vida presenta una duplicación distal del brazo largo del cromosoma 3, lo cual ocasiona una trisomía en la región 3q2, que es una enfermedad cromosómica muy rara. Trisomía, 3 copias de. Hay algo que aparece 3 veces. Puede ser un cromosoma, puede ser una parte de un cromosoma. 3q2 indica que estamos en el cromosoma 3, Q indica el brazo largo, recuerden nomenclatura en entradas anteriores, y 2 habla de la banda o la región. La sintomatología que tenía esta chica es la que figura acá, y como no estamos en un curso de medicina, no le daremos mayor importancia. Sin embargo, fíjense que en algún momento habíamos hablado de un gen que codifica para algo en particular, y eso además puede ser enganchado con otros temas. Recuerden el caso de los gatos Manx, que teníamos un gen que codificaba para una cosa, pero a su vez tenía otras consecuencias. En este caso estamos en algo parecido. El análisis cromosómico de padres y madres fue normal. El cariotipo de la paciente resultó ser 46XX, es decir, tenía toda la información genética, pero tenía duplicado el cromosoma 3 desde el brazo largo, región 2, subbanda 5, hasta el brazo largo a la terminación, o a la terminal donde está el telómero. Las características clínicas observadas inicialmente en la niña fueron compatibles con otros síndromes, como el de Beckwith y Wiedemann o el de Cornelia-Lange,
que fueron descartados a través de estudios citogenéticos. Por eso es importante los estudios cromosómicos para poder diagnosticar claramente cuáles son las enfermedades que pueden llegar a tener un recién nacido. Y hacer un asesoramiento correcto a los padres. La imagen de la nena, que como dijimos no estamos en un curso de medicina, pero fíjense todas las marcas que tiene solamente una modificación de un pedacito de un cromosoma. Vamos a otro caso de duplicación. Una duplicación parcial de cromosoma 4 que se asocia con un coloboma ocular bilateral. También este trabajo está sacado de los archivos argentinos de pediatría. Lo que sucede es que hay una trisomía parcial, en este caso el cromosoma 4, también en el brazo largo, que es una enfermedad rara causada por una duplicación de una porción del cromosoma 4. Calculen que si se duplica uno de los cromosomas, la información del cromosoma no duplicado sigue estando, por lo tanto hay 3 copias de la misma información. Plantean los redactores que se asocia con patologías oculares y que esta asociación fue poco comunicada y que esta gente publica el primer caso de un paciente pediátrico masculino con una duplicación parcial de novo. De novo significa que no lo tienen ni padre ni madre en este segmento del cromosoma que abarca la zona Q12 a Q22, revisen nomenclatura en entradas anteriores, y que afecta a toda la parte ocular. Imagen del problema que acarrea. Lo que estamos viendo es un bandeo de cromosomas humanos en donde se observa un bandeo G que es especie específico. Todos los integrantes de una especie tienen el mismo tipo de bandeo. Por lo tanto, se pueden identificarlo el cromosoma 1, 2, 3 y así sucesivamente. Como se observa en el esquema, fíjense que a esta zona hay 3 bandas marcadas, mientras que acá solamente hay 2. Esta zona es la que se acaba de amplificar. Y este trabajo hacen citogenetistas en hospitales. Vamos a hacer un resumen de lo que son las duplicaciones. Tenemos varios tipos de duplicaciones y en función de dónde estén ubicadas y que abarquen, van a tener diferentes nombres. Vamos a tener duplicaciones en tándem directo cuando la parte duplicada esté exactamente al lado. En este caso GHI está duplicado, GHI está pegado y como vagones de tren están en tándem. Ahora la duplicación también puede haberse invertido y entonces tenemos GHI y GH, hay una duplicación de la información pero invertida, es en tándem inverso, siendo siempre lo que está a la izquierda la disposición original. Puede ser desplazada directa, es decir, estamos duplicando la región FG pero en otra parte del cromosoma. Y también puede ser una desplazada inversa, en otra parte del cromosoma y al revés. Respecto a la posición en el brazo, esta duplicación es intersticial, está en el medio del brazo, ¿sí? Esta duplicación es distal, está cerca del telómero. Y si hubiese sido cerca, si hubiese sido al revés, que este era el original y se duplicó para aquí, esto sería una duplicación proximal, está cerca del centrómero. Una duplicación clásica y que se utiliza mucho para ejemplificar es la de Barr en Drosophila melanogaster. Es una repetición del segmento 16A del cromosoma sexual X. Y lo que hace es cambiar el número de facetas en el ojo de la drosófila. Entonces, en general, se da por un apareamiento desigual en el cual un 16A, un alelo del 16A pasa a un cromosoma homólogo, mientras que el otro lo pierde, hay una delesión. Y la resultante es uno con
con una copia 16 y otro con más copias. Un resumen de cómo son las cantidades de facetas en el ojo de Drosophila. Si tienen una copia de cada segmento, tiene 779, que es lo normal, y estamos hablando de promedio. Promedio de ambos lados de la cara, obviamente, ¿no? Si tiene dos en una molécula y uno en el otro, es un heterocigota para Barr y tiene 358. Si tiene la misma cantidad en los dos grupos de dos cromosomas homólogos, es un homocigota Barr. Si tiene tres copias en un cromosoma y uno en el otro, es un heterocigota doble Barr, disminuye a 45. Y si es un homocigota para doble Barr teniendo tres copias, la cantidad de facetas disminuye a 25. Otra forma de verlo es que esta es la región Barr, en donde la tildamos como Barr más porque es el salvaje, y recuerden que para la nomenclatura de Drosophila el más significaba el salvaje. Ahora bien, cuando hay una copia normal en un cromosoma homólogo y hay dos en el otro, el ojo ya se afina un poco y es un heterocigota para Barr. Cuando tenemos homocigota para Barr, lo nomenclamos como mutación, sin el más, y el ojo tiene forma de barrita. Y cuando tenemos una heterocigota para doble Barr, el ojo aún es más pequeño. Vamos a empezar a hablar ahora de inversiones. Se dividen en dos. Si el pedazo de ADN que tiene la alteración estructural involucra al centrómero, estaremos hablando de una inversión de tipo pericéntrica, alrededor del centrómero. Si no involucra al centrómero la fracción de la molécula de ADN que ha cambiado su posición, vamos a hablar de una inversión de tipo paracéntrica, paralelo al centrómero. ¿Sí? Pericéntrica involucra al centrómero, paracéntrica no lo involucra. Y esto no es menor porque va a ser fundamental en el momento del apareamiento de cromosomas homólogos en meiosis. Cualquiera de las dos afecta el orden de los genes adentro del grupo de ligamiento. Lo que tenemos entonces es que este bandeo grande rojo oscuro, mediano rojo oscuro y pequeño rojo oscuro cambió su posición en el espacio, siendo esto el centrómero. Esta banda que estaba distal al centrómero ahora está proximal, y esta banda que estaba proximal al centrómero ahora está distal. Queda claro por qué está mal, y el error sigue siendo el mismo que explicamos antes. Todos los arreglos cromosómicos se dan antes del periodo S y no se pueden dar cuando ya está duplicada la cromátide. Vamos a usar para ejemplificar casos publicados en la bibliografía. Inversión paracéntrica, es decir, paralelo al centrómero o por fuera del centrómero, del brazo largo del cromosoma 9, reporte de un caso tomado de la revista cubana de genética. La introducción del artículo plantea que las inversiones son reordenamientos estructurales, producto de la rotación de un segmento dentro del cromosoma, en dependencia de si el centrómero está involucrado o no, y a partir de ahí se define como pericéntrica o paracéntrica, que fue lo que dijimos en la entrada anterior. El protocolo de trabajo fue que se recibió una muestra de líquido amniótico de una paciente remitida por una avanzada edad materna. La amniocentesis se realizó a las 16 semanas de gestación. El diagnóstico prenatal citogenético evidenció una inversión paracéntrica del brazo largo del cromosoma 9, dando una definición o una formación genética 46XX, inversión cromosoma 9, y entre del brazo
largo Q desde 33 a 34.2 para ver cómo se dice bien buscar presentaciones anteriores. El estudio cromosómico de ambos padres reflejó resultados normales, por lo tanto esa inversión no la acarreaban los padres ni la madre. Por lo que se considera que la aberración se estructuró de nuevo, es decir, se generó de nuevo en este individuo. Ambos padres, al ser informados del resultado, decidieron continuar con el embarazo. Una pregunta que se podría plantear en clase es ¿por qué se les podría ocurrir que podrían dar por terminado el embarazo en ese momento? En este caso tenemos la figura que presenta la revista en la tinción de cromosomas, como vimos antes también de banda G. Tenemos las bandas, se ven claramente, centrómero. Acá tenemos el esquema de la interpretación del cromosoma que se ve en mitosis. Esta banda es esta banda, se ve claramente las dos cromátides hermanas, ¿sí?, de este cromosoma. Estos dos cromosomas son homólogos, ¿sí? Las dos cromátides hermanas también aquí. Esta banda oscura, y lo que se ve es que esta banda gris, que está más proximal, acá está más distal, está más abajo, más cercana a la zona de abajo. Lo que hay es una inversión de ese cromosoma. Este es el cromosoma, entre comillas, normal, y este es el cromosoma, entre comillas, invertido, o que tiene la inversión respecto a la normalidad. Y cuando hablemos de normalidad no estamos hablando ni de bien ni de mal, sino que estamos usando normal en el sentido estadístico de lo que tiene la mayoría. El resultado fue el nacimiento de un varón sin alteraciones clínicas aparentes al examen físico. Hasta los 6 meses de edad, el niño había tenido un desarrollo normal. Después, ¿qué pasó? Probablemente no haya pasado nada, porque lo único que había era un reordenamiento de información genética, pero no había excedente ni faltante de información. Vamos a hacer un resumen de inversiones. Las inversiones simples son las que aparecen en este caso, ¿sí?, siendo este el ordenamiento normal: A, B, C, D, centrómero, E, F, G, H, I, J, K. Tenemos una inversión respecto a este ordenamiento, en donde tenemos centrómero E, I, H, G, F, y es una inversión de tipo paracéntrica, el centrómero que era por afuera. En este caso tenemos A, B, F, E, fíjense el cambio, centrómero D, C, G, H, I, J, K. Acá tenemos una inversión de tipo pericéntrica. A su vez tenemos inversiones complejas, en las que hay inversiones adentro de inversiones. Por ejemplo, volviendo a que este sea el ordenamiento original, tenemos inversiones incluidas, en donde tenemos centrómero E, J, I, H, G, F, y a su vez vuelve a tener una inversión acá adentro. G, H, I vuelve a haber enrocado adentro de esa inversión, por lo tanto hay una inversión adentro de otra inversión. Y si no, tenemos inversiones solapantes, en las cuales tenemos H, G, F, I, y luego H ya se queda acá al lado de E, pero J, I, F, G es lo que acaba de volver a invertir y a cambiar su posición. Hasta el día de hoy hablamos de homocigotas y heterocigotas, haciendo referencia siempre a la constitución alélica de un gen que era el que estábamos estudiando, o de dos genes, si estábamos hablando de heterocigotas o dihomocigotas. A partir de hoy vamos a incorporar que los homocigotas genéticos no siempre tienen que ser homocigotas estructurales. Y vamos a hablar de homocigotas estructurales cuando la conformación de los dos cromosomas homólogos sea la misma. Van a ser homocigotos estructurales para el ordenamiento normal, o va a ser homocigota estructural para el rearreglo. Y esto es extensible a todos los rearreglos. Vamos a hablar de heterocigotas estructurales cuando los dos cromosomas homólogos tengan distinto ordenamiento. Un heterocigota estructural
no tiene por qué ser heterocigota genético. Es decir, la estructura no llega de la mano de qué alelo está portando, sino que solamente hace referencia a la estructura del cromosoma. La constitución genética se define aparte. Puede ser un homocigota estructural heterocigota genético, como puede ser un heterocigota estructural homocigota genético. ¿Sí? Es decir, las dos cosas no van de la mano. De ahora en más, cuando se hable de homocigota y de heterocigota, hay que especificar bien de qué estamos hablando. Si de homocigota estructural o de homocigota genético. Vamos a ir a translocaciones. La translocación es el intercambio de genes entre cromosomas no homólogos. Es decir, hasta ahora habíamos visto que había intercambio de alelos entre cromosomas homólogos en un proceso llamado crossing over que se daba en meiosis. Ahora va a ocurrir un intercambio de estructuras de moléculas de ADN entre cromosomas que no son homólogos, es decir, no se están intercambiando alelos, se están intercambiando grandes porciones de moléculas de ADN. Lo que está cambiando es el grupo de ligamiento al que pertenecen los genes en cuestión con los alelos que van portando. Por lo tanto, si este cromosoma celeste con estas bandas es el homólogo de este celeste, acá hubo una translocación recíproca, dado que esta parte marrón no es homólogo de su cromosoma homólogo, sino que esta parte es homóloga del cromosoma M. Mientras que esta parte celeste, que acaba de traslocar, es homólogo del cromosoma N. ¿Está bien? Tengan en cuenta esto para cuando lleguemos a meiosis y organicemos cómo son los apareamientos. Pero los intercambios de translocación que estamos analizando son entre cromosomas no homólogos. Vamos a ejemplificar con otro caso. Una niña nacida a término de padres no consanguíneos, es decir, no tenían vinculación entre ellos, ambos sanos, se vio afectada por braquicefalia, que es un retraso del desarrollo, un déficit cognitivo leve y trastorno de conducta. La citogenética reveló una translocación aparentemente equilibrada entre un cromosoma X y un cromosoma 2, y los puntos de interrupción son en el cromosoma X, en el brazo corto, petit, en esta región, y en el cromosoma 2, en el brazo largo, en esta región. Realiza una consulta dermatológica a los 8 años y observa rayas de hipopigmentación, con un patrón ondulado en el tronco y un patrón lineal en las extremidades. Acá tenemos el patrón de hipopigmentación ondulado en la espalda y lineal en las piernas. Se cree que la expresión de clones de células anormales que migran hacia la periferia durante la vida embrionaria se visualiza en una amplia variedad de genodermatosis. Una enorme variedad de anomalías citogenéticas pueden causar mosaicismo pigmentario, en particular esta hipopigmentación, que está normalmente vinculada a translocaciones entre el cromosoma X y algún otro cromosoma. En este caso es el cromosoma 2, que es un autosoma. Lo que acaba de suceder es que cuando veamos cromosomas sexuales, hay cromosomas X que se condensan en mujeres o en hembras en general de mamíferos y no mandan información. Dado que el cromosoma 2 está involucrado en esa condensación, en algunas células ese cromosoma 2 se puede expresar y en otras células no. Un caso particular de translocaciones es la fusión entre cromosomas, que se conocen como rearreglos robertsonianos, que es en homenaje a Robertson, que lo describió en Orthopteros en 1916.
tiene implicancia en varios niveles de salud y evolución. Vamos a ver un ejemplo en salud. Una translocación robertsoniana, que para la citogenética se describe como ROB, entre el cromosoma 14 y el 15, en el brazo largo en esta región. En un paciente con abortos recurrentes, un reporte de un caso. Está tomado la bibliografía de ahí. Lo que se observa es que al hacer un cariotipo de esta señora, XX, lo que sucede es que acá hay un cromosoma 14, acá está su homólogo, acá está el cromosoma 15, pero acá no está el cromosoma 15. El cromosoma 15 se fusionó acá arriba. Esto pasó a ser un cromosoma metacéntrico, cuando debería ser un cromosoma acrotelocéntrico, y el 15 debería estar acá. Esta mujer presentaba abortos espontáneos frecuentes. ¿Por qué se les ocurre que podría haber pasado? ¿Qué probabilidad existe de generar gametas viables e inviables? Si este rearreglo se hubiera dado en el varón, ¿cambia alguna probabilidad? ¿Por qué? Si nos metemos en la especiación, si se comparan algunos cromosomas de humanos con los de chimpancés, veremos que el cromosoma humano 2 es la fusión del cromosoma 13 y el cromosoma 12 de chimpancé. O bien, el cromosoma 5 de humanos es el cromosoma 4 de chimpancé, que tuvo una inversión pericéntrica asimétrica que desplazó a su vez la posición del centrómero. Entraremos en aneuploidías. Es cualquier variación en el número de cromosomas que los afecte de manera individual. Se describe como el número de veces que se repite el cromosoma más somía y el número del cromosoma involucrado. En este caso, tenemos una trisomía de lo que se está bandeando con la sonda rosada, y la sonda verde lo que indica es que el protocolo está funcionando y la presencia de los dos cromosomas de interés que se está usando de referencia. Entraremos ahora en otro ejemplo médico. Es el análisis clínico y molecular de una paciente con pentasomía del cromosoma X, tomada del Acta Biológica Colombiana. La imagen de la niña. Se analizaron microsatélites. Estos microsatélites del cromosoma X son los que se analizaron, los que figuran en negrita con estas posiciones a lo largo del cromosoma. Y se observó lo siguiente. La madre presentaba estos alelos de microsatélites que están marcados en este cromosoma rayado. Y el otro cromosoma X presentaba estos alelos que están en estos cromosomas blancos. En tanto el padre presentaba estos alelos y estas bandas de cromosomas. La hija presentaba estos alelos en este cromosoma que vienen del padre, estas dos copias de la madre y estas dos copias de la madre. Se puede observar que la pentasomía se debe a... ¿qué pudo haber pasado?
si se hacen otros tipos de análisis, también se ve que hay información duplicada proveniente de la madre. ¿Cómo pudo haber ocurrido lo que observamos en la criatura? La imagen está sacada del mismo artículo, con los errores propios que lleva ese dibujo. Pero se puede explicar que en la primer división meiótica hubo una no disyunción, que también existió en la segunda división meiótica. Los cromosomas dibujados pertenecen a una metafase mitótica y no al proceso de meiosis. Sin embargo, se observa por qué se llega a tener 4 moléculas de la madre y una del padre. Entraremos ahora en la poliploidía, que es el aumento del número de cromosomas en múltiplos del set básico. Si tenemos un individuo diploide, 2n igual a 6 y 2x, hay 2 copias de cada uno de los cromosomas y x es un cromosoma grande, uno mediano y uno pequeño, que recuerden, X era la cantidad de cromosomas mínimos que tenían toda la información genética. En un triploide tendremos 3 cromosomas grandes, 3 medianos y 3 pequeños. Sigue siendo 2n porque es lo que uno revisa y lo que uno cuenta cuando hace un preparado de mitosis. Sin embargo, cuando empieza a estudiar analogías o meiosis o comportamientos cromosómicos o lo que se resume como la biología de los cromosomas, se encuentra que en realidad es 3x, es decir, hay 3 copias del set básico. O bien puede ser un 2n igual a 12, que es tetraploide. Hay 4 copias de cada uno de los cromosomas o 4 copias del set básico. Si usted está pensando en fabricar poliploides en su casa, le vamos a dar algunos tips. Se puede hacer vía una intervención química. De pronto se tiene una planta que es diploide y por agregado de colchicina en algún terminal o en algún ápice se puede aumentar la cantidad de cromosomas porque la colchicina lo que hace es impedir que se forme el uso mitótico y la célula puede pasar 2 ciclos, esto más que nada en vegetales, sin haber hecho la división mitótica. Por lo tanto, aumentó su cantidad de cromosomas. Atentos a este error que suele aparecer en la bibliografía, que marcan al tetraploide como 4n. Esto está mal. Esto es 4x. El n es o n o 2n. No existe el 4n. Por todo lo que se explicó en las entradas anteriores. También se puede hacer por una autofecundación que no haya tenido reducción en sus gametas. Por lo tanto, tenemos un autopoliploide. 2 células que no redujeron todo su complemento cromosómico se fusionan y aumenta la cantidad de cromosomas. Un caso gráfico es el desarrollo de las bananas que son triploides, que fueron originadas a partir de 2 especies de bananas asiáticas, una diploide con, en este caso no vamos a estar representando alelos, sino que A representa el set cromosómico básico, es decir, sería un equivalente a un X. Acá tenemos el individuo diploide, este individuo también es diploide. Cuando se cruzan gametas no reducidas
de la acuminata por gametas reducidas de la valviciana, se puede dar este individuo. Y si es al revés, la que no reduce es valviciana y la que reduce es acuminata, tenemos este individuo. Los sets no son homólogos y el individuo se transforma en estéril. En este caso, vamos a estar hablando de un alopoliploide, es decir, la poliploidía viene dada por dos especies diferentes. Especies cercanas filogenéticamente pueden tener éxito al cruzar sus gametas. Por ejemplo, es conocido el caso de la mula, donde es el cruce de una yegua por un macho de burro. O bien las sandías sin semillas, que son triploides. Otro caso son las brasicas, donde tenemos un parental con esta flor pequeña, otro parental con esta flor amarilla, también pequeña y de hojas pequeñas ambas, que esta es oleracea, esta es rapa. Cuando se cruza el híbrido es estéril, cuando el híbrido es autofecundado, genera esta planta que es Napus. Forman parte de este complejo los repollitos de Bruselas, cruzados por el colirrabo del colinabo. Tenemos el brócoli cruzado por el coliflor del brocoflower. El rabanito cruzado por col también dan plantas que son de utilidad comercial. En este caso se genera este individuo rabanito que es fértil, genera una gameta, todas con gametas, pongámosle R. El col produce esta gameta con todo C y se generan individuos 2N igual a 18, pero que no pueden realizar una meiosis correcta, dado que las gametas no se van a dividir, no van a tener la misma cantidad de cromosomas, porque los cromosomas R no son homólogos a los C. Por lo tanto, no van a hacer una correcta meiosis, no van a separarse de manera adecuada. Ese individuo diploide R y C, si es tratado con colchicina, puede tetraploidizarse. Y las gametas, los cromosomas R se pueden aparear con los R, los C se pueden aparear con los C y dan gametas que son viables. El nabo por col da nabo sueco. Y si el rearreglo es de novo en células somáticas, el rearreglo va a desaparecer con el individuo. Pero si se da en alguna célula que puede originar una gameta, el rearreglo llega a la meiosis y al momento de aparear cromosomas homólogos, reiniciamos el circuito, pero analizando desde la meiosis. Genética general. Mutaciones cromosómicas. Parte 1.